Lo que vamos a presentar a continuación es una experiencia que tuvimos en posgrado acerca de la actualización del programa de Magíster en Pedagogía aplicada a la educación superior. La riqueza de esta experiencia tiene que ver justamente con el aporte metodológico de la actualización del programa, que finalmente involucra el diseño curricular y un diseño didáctico para la modalidad online. Los programas de posgrado de INACAP son 100% online. Y eso obviamente plantea enormes desafíos. Esta experiencia tiene tres momentos. La primera tiene que ver con el levantamiento de la información, la segunda con un proyecto de actualización y las orientaciones para un modelo didáctico, y la tercera con el diseño y rediseño de programas de asignaturas. Para comenzar, vamos a contextualizar un poco de manera teórica y práctica el contexto de una actualización curricular. Lo fundamental es que la exigencia principalmente interna, centrada en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos llevan a hacer esta actualización. Pero también está el tema de que los programas cada cierto tiempo tienen que ser evaluados y hacerle un seguimiento al programa de estudio, principalmente cómo éste se comporta, tanto en este caso en la plataforma, como lo están recibiendo nuestros estudiantes. Y también está por parte de las agencias de acreditación las políticas de aseguramiento de la calidad, pero también nosotros sabemos que INACAP, dentro de sus propias políticas, está dentro del plan estratégico el aseguramiento de la calidad. Eso nos permite contextualizar de manera práctica lo que es el proceso de actualización de nuestro programa. Por otra parte, tenemos algunos principios teóricos curriculares que nos permiten y nos dieron las orientaciones para lograr que nuestro programa tuviese un sustento teórico de cada una de las acciones que estamos siguiendo en el transcurso de esta actualización. Los principios de realidad tienen que ver que el currículum debe responder al contexto cotidiano en que nosotros nos desenvolvemos. Tiene que ser un currículum racional, consciente de cada una de las etapas y procesos que involucra. Tiene que ser un currículum que sea sociabilizado, es decir, que todos los actores que participan en esta experiencia de una u otra manera puedan participar y que sus conocimientos y experiencia sean un aporte también en este proceso. La intencionalidad tiene que ver principalmente que los programas de posgrado tengan su propio sello e impronta que los diferencia un poco de las otras instituciones. La organización habla principalmente de cómo nosotros organizamos y ordenamos la cantidad de información que nosotros transmitimos en todas y cada una de las asignaturas y de las mismas actividades. Y la hipoteticidad, como principio curricular, nos permite pensar que de una u otra manera nosotros creemos hipotéticamente que esto es lo que se debería enseñar. Y por otra parte tenemos unos criterios de rigor para evaluar cada uno de los productos curriculares que nos propone HOS, que es un experto en currículum por competencia, que es de una u otra manera la operacionalización de los principios curriculares que nos propone esa balsa. Primero, la pertenencia curricular, es decir, qué tan pertinente es nuestro programa en relación a las demandas del mundo productivo y profesional. La coherencia tiene que ver que este currículum, este programa, tiene que responder al modelo educativo de INACAP, a sus políticas, a su misión, a su visión. Y la viabilidad, principalmente con los recursos que nosotros disponemos para lograr que nuestro programa se lleve a cabo. Y la consistencia tiene que ver en todo y cada uno de los momentos del diseño curricular. Nosotros el diseño curricular basado en competencia tiene 4 momentos, que es el perfil profesional, perfil de egreso, plan de estudio y programas de asignatura, que es como la estructura base para cualquier diseño curricular. Algo fundamental de esta experiencia está vinculada a los actores que participan. Actualizar un programa significa gestionar mucho conocimiento. Ahora yo hago un esquema más o menos de áreas que están participando, pero en la dirección de posgrado me voy a permitir nombrarlos, que somos los que participamos
en el diseño curricular y que de una u otra manera insistir en que hay personas detrás de esto, donde su experiencia académica y profesionales son fundamentales. En posgrado está a cargo de Víctor Pinochet, que es jefe del área, Cristóbal García, Claudia González, y que les habla, y que de una u otra manera todos los productos y experiencias que hemos levantado en este proceso ha significado un esfuerzo de todos y cada uno de ellos. Por otra parte, tenemos los actores del Centro de Innovación y Educación, está Rosita Romero, Carol, su directora, Mario Vázquez, Irma Riquelme y María Elena Gracia, que nos ha ayudado de una manera increíble. Y por otra parte están todos los actores vinculados al Magíster en Educación Aplicada a la Educación Superior, a quienes les consultamos y que fueron actores clave y fundamentales. Estamos hablando de estudiantes, docentes, especialistas disciplinar, algunos tutores, algunos diseñadores gráficos, toda esa cantidad de conocimiento y experiencia en cada una de las etapas del proceso de levantamiento de información, de una u otra manera habla de cómo este proceso lo que ha hecho es una verdadera gestión del conocimiento y que ha desembocado finalmente en una metodología que nos ha permitido tener un diseño didáctico para un programa online. La primera parte, como les comentaba, la metodología para el levantamiento de información, lo primero fue constituir un comité de análisis curricular. Este comité tuvimos que de una u otra manera repartirnos el trabajo en función de las distintas tareas que nos teníamos por delante. El proceso que nosotros estamos describiendo lleva aproximadamente 1 año y medio y ha sido un permanente ir y venir de la información. Lo primero fue evaluar con el Comité de Análisis Curricular la evidencia interna. El modelo educativo de INACAP centrado en el aprender asiento, a enseñanzas activas, ¿cierto? Cómo se había comportado el diseño curricular en la plataforma educativa. Este programa tiene una historia de hace aproximadamente 4 años, donde en un momento se dictaba con la modalidad videoconferencia. Y eso cambió en 1 año, Rosita, si no mal no, fue el 2013, gracias Florencio, cambió de modalidad videoconferencia a una modalidad online. Ustedes saben que lo online tiene cierta resistencia por muchos sectores educativos, entonces en un modelo basado por competencia, lo central era cómo lograr las mismas competencias en un formato full online. Nosotros, producto del levantamiento de esta información, empezamos a ver las diferencias, por ejemplo, en la tasa de retención, que era la información que teníamos hasta ese momento. La tasa de retención disminuyó con la modalidad online. También empezamos a ver qué pasaba con la titulación oportuna. También hubo un cambio en relación a lo que era la modalidad anterior. Hicimos un análisis documental de una evaluación que anteriormente había hecho el programa en la modalidad online. Entonces veíamos que había muchas diferencias ya con la información que disponíamos entre la modalidad videoconferencia y la modalidad full online. La evidencia externa nos permitió ver cuál era el estándar nacional para los programas de magíster de carácter profesionalizante, que es la característica de nuestro programa. También hicimos lectura de los estándares internacionales que teníamos en ese momento de los programas online, principalmente ECB-Check y OLC, que eran consorcios internacionales que dan ciertos parámetros de calidad online. Y además hicimos una revisión de las demandas del mundo productivo, académico y profesional. Toda esa evidencia nos permitió en su momento elaborar las técnicas e instrumentos con los cuales nosotros recogimos la información. Se elaboraron encuestas, entrevistas, grupos focales, como les comentaba, distintos actores, docentes, estudiantes, empleadores. De los empleadores, en realidad tenía que ver principalmente los empleadores que teníamos con la primera corte que había egresado, que eran empleadores de propio INACAP. Entonces, principalmente esos actores eran directores académicos, asesores pedagógicos y algunos directivos.
Además, se hizo un análisis documental curricular donde se contrastó el actual programa con nuestro diseño curricular que habíamos generado también en posgrado, pensando y teniendo como horizonte la modalidad online, porque todo lo que se levanta a nivel de programa finalmente es virtualizado. Y por lo mismo se hizo otro análisis a partir de estos estándares internacionales, principalmente ICB-Check, sobre el comportamiento en la plataforma del actual programa, full online. También se hizo un análisis curricular externo donde consultamos a 3 asesores externos. Toda esta información que se levanta con esta estructura nos permitió finalmente determinar la magnitud del cambio. Como les comentaba, la estructura curricular, que es claramente intencionada en función a todos los estándares internacionales, tiene estos 4 momentos: el perfil profesional de la especialidad, que vincula el programa con el mundo productivo; el perfil de egreso, que son las competencias que nosotros como institución nos comprometemos a desarrollar; el plan de estudio con cada una de las asignaturas y los programas de asignatura en su interior; las actividades, ¿cierto?, los criterios de evaluación, los contenidos y los aprendizajes esperados. Haciendo el análisis del programa nos dimos cuenta que la magnitud no era hacer un programa nuevo, sino era cómo mejorábamos el programa que está actualmente. Y por eso, según la literatura, esto sería una innovación curricular que operó a nivel de plan de estudio, es decir, a nivel de la malla curricular, y luego a nivel de los programas de asignatura. Las conclusiones generales del levantamiento de información, cuando se le consulta a todos los actores, es la validación del perfil de egreso, es decir, el perfil de egreso que se está utilizando hasta el momento era pertinente para que los estudiantes lograran sus competencias. Les recuerdo, el perfil de egreso tributa a 3 líneas curriculares: una es gestión del conocimiento, otra es gestión del currículum y la otra es de liderazgo pedagógico. Algunos aspectos a mejorar era la caracterización del perfil de ingreso, porque claro, cuando cambia de modalidad online, de modalidad videoconferencia a modalidad online, las características que tiene que tener el estudiante son distintas. Probablemente por eso se produjo en los niveles de deserción que tuvimos con la nueva modalidad. La duración del programa. Por la Comisión Nacional de Acreditación, los programas de magíster profesionalizantes tienen que tener un mínimo de 60 créditos. Ustedes saben que la unidad de crédito que mide la carga, se estima la carga que el estudiante debe tener para lograr los aprendizajes en INEACAP es de 27 por crédito, 27 horas cronológicas. Esa es la unidad que nosotros tenemos. El magíster, con la modalidad que teníamos, duraba 1 semestre y medio y estaba muy lejos de los 60 créditos que pedía para el magíster. Y por eso el tema de los créditos era importante. Y en la duración del programa, lo vamos a ver, que se amplió de 1 año y medio a 2 años. La incorporación de asignatura electiva. Por la flexibilidad del curricular, era importante también incorporar asignaturas electivas. Y más específicamente al nivel de lo que sucede en el aula virtual, en el entorno virtual de aprendizaje, tenía que ver principalmente con el diseño didáctico, que específicamente era el trabajo colaborativo y la videoconferencia, porque la CNA también nos pide un mínimo de presencialidad, a pesar de que fuera full online. Esta es la malla finalmente que quedó, que hoy en día es la propuesta que nosotros estamos trabajando, porque este proceso continúa. Aunque tengamos el modelo didáctico, aunque tengamos desarrollado todo el levantamiento de la información, todavía falta, ya cuando esté operando el programa, ver cómo se comporta, si se logra realmente lo que nosotros habíamos intencionado curricularmente. Ver, por ejemplo, la estimación real de carga. Nosotros decimos que los estudiantes demoran, dependiendo de la cantidad de créditos, que una asignatura de 3 créditos, por ejemplo, significa que el estudiante debe dedicar 8 horas semanales y que con 4 créditos tendría que dedicar 11 horas semanales. Es decir, que con 2 asignaturas en paralelo, este programa no debería exceder las 20 horas semanales, pensando que es full online.
Bueno, acá también está el tema de la cantidad de créditos que llegamos, 61 créditos. Se fortaleció también la línea curricular de gestión del conocimiento, que era una de las más débiles, pensando que este programa lo toman principalmente docentes que son de INACAP, la mayoría. Tenemos docentes externos, pero son docentes de INACAP que buscan tener un carácter, por una parte, pedagogizante o desarrollar competencias pedagógicas y por otro lado desarrollar competencias investigativas. Y bueno, ahí aparecen asignatura electiva, hay una novedad que hay una asignatura transversal de creatividad e innovación, que es la asignatura que aporta el programa a otros programas de posgrado, como el Magíster en Gestión de Tecnología e Información, que va a tener en su momento su propia asignatura transversal, y en el fondo es darle más movilidad al programa o al modelo curricular. Luego de la información y haber elaborado la malla, teníamos que generar algunas condiciones didácticas, cómo se iban a comportar cada una de las asignaturas. Nosotros operamos bajo la dinámica del escalamiento dentro de la lógica de competencia. El escalamiento, como lo señala Tardif, tiene que ver cómo nosotros, los pasos que damos para llegar al logro de las determinadas competencias. Todo el programa se mueve bajo esa lógica. Una competencia da paso a indicadores de desarrollo y esos indicadores de desarrollo en un programa se transforman en aprendizaje esperado, y esos aprendizajes esperados en criterios de evaluación y esos criterios de evaluación en contenidos. Y las actividades tienen que tributar a ese tipo de escalamiento. Por eso todas las asignaturas, unas asignaturas con otras y las asignaturas a su interior tienen que tener la lógica de progresión, secuenciación, retrospección y trascendencia. Todo lo que estoy mostrando desde la malla curricular surge del levantamiento de información. No hay nada que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que toda esta información surge específicamente de la información que se levantó cuando se hizo un focus group, cuando se hizo una entrevista, cuando se hizo una encuesta. Y ahí es donde nosotros entendemos que hay una riqueza en una experiencia, porque precisamente no se trata de levantar información por levantar sobre el impacto de un programa en los distintos actores, sino que además eso vuelve para mejorar el programa desde un diseño curricular hasta una asignatura y hasta su desarrollo didáctico. Otro hito importante fue la lógica de productos. La lógica de productos, que cada asignatura tiene productos a los cuales tributa, y esa lógica también a lo largo de la malla está escalada. La primera asignatura tiene ciertos productos que están relacionados con la última asignatura y que todas ellas en conjunto tributan finalmente a lo que es el proyecto final de magíster. El trabajo autónomo y colaborativo. Uno de los elementos que nosotros nos apareció es que los estudiantes con la versión anterior tenían muy poco tiempo de reflexión y maduración del conocimiento, y también tenían muy poco trabajo colaborativo. En la mañana nos decían que hoy en día todos los aprendizajes se logran de manera socioconstructiva, y la tendencia dice que el trabajo colaborativo es más efectivo que el trabajo individual. Entonces el trabajo colaborativo nosotros lo intencionamos a partir del levantamiento de dos maneras. Por una parte, el trabajo colaborativo colectivo, por ejemplo a través de la utilización de un foro, o trabajo grupal a través del uso de blog, por ejemplo, o la wiki, ¿ya? También se generaron módulos autoinstructivos justamente para suplir algunas falencias como la falta o deficiencia en la escritura académica, la comunicación oral y escrita académica, ¿cierto? La utilización de normas APA, que eran como las falencias que se habían detectado, y un módulo 0 de inducción que nos permitiera que el estudiante fuera haciendo una reflexión sobre cómo iba evolucionando en el transcurso de su itinerario formativo a lo largo de los 2 años. Y eso le permitía tanto al alumno hacer una reflexión como al docente ver qué estaba pasando con ese grupo curso. Porque ustedes saben que cada grupo curso, tanto presencial como online, tiene sus propias características. Y finalmente logramos determinar los recursos tecnológicos que más o menos necesitamos para lograr nuestras competencias o que este diseño didáctico logre llevarse a cabo.
recursos tecnológicos pensando en el uso de wiki, el blog, videos, en realidad todos los recursos disponibles en la red, más los recursos que tenemos dispuestos en virtual. Finalmente, la estructura didáctica, que este es el aporte que, como señalaba, nos dio María Elena Gracia, fue un aporte porque nos dio toda la estructura didáctica de cada una de las asignaturas, que está sustentado sobre las dimensiones del aprendizaje de Marzano, que institucionalmente ha sido adoptado, donde cada asignatura trabaja con 3 temas durante 10 semanas. Y internamente el profesor debería activar conocimientos previos, fomentar la adquisición, integración y profundización del conocimiento y finalmente el uso significativo. Esto de manera progresiva, de tal modo que cada asignatura genere siempre una situación de aprendizaje, algo así como estandarizada, ¿ya? Y con esto, obviamente, lo que íbamos a lograr era que en el fondo el estudiante lograra racionalizar su ritmo y tiempo en la producción de sus productos en cada asignatura, porque uno de los problemas principales del modelo que teníamos, que como teníamos muchas actividades, no había una racionalización de los tiempos y ritmos, porque si uno lo analiza, la educación online sí nos permite estar a la altura de los tiempos y ritmos que exige el mundo productivo. Por ejemplo, estudiar en el teléfono, por ejemplo, estudiar desde la casa, no tener que movilizarse. Entonces, este diseño didáctico, como está pensado desde el levantamiento de la información, de una u otra manera daría esa posibilidad. Me avisaron que me queda poco, así que voy a tratar de hacer las conclusiones en base a lo que hemos señalado ahora. Bueno, lo que les comentaba, lo principal es la racionalización de las actividades, los ritmos y tiempos del proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación online hoy en día adquiere cada vez más sentido pensando en políticas de continuidad, progresión y articulación, en INACAP como un sistema integrado, y está a la altura de los ritmos y tiempos del mundo actual, ¿ya? Pensando en profesionales, académicos que quieren especializarse. El valor metodológico y didáctico, cómo a partir de un levantamiento de información tiene impacto no solamente en una malla curricular, sino también en su diseño interno didáctico. Porque, como les decía, no solamente está el diseño didáctico como, digamos, la estructura que presentamos, sino que tiene a la par un diseño instruccional, que eso es lo que finalmente se virtualiza y que llega al estudiante, ¿ya? Y que está mucho más racionalizado e integrado. Es una experiencia transferible porque las podemos transferir a otros programas del área de posgrado. El impacto en los actores online. Esto significa que nosotros, cada uno de los actores que habíamos nombrado al principio, tendrían que internalizar y sensibilizarse con este modelo didáctico que está pensado e intencionado. Ahora, insisto, esto significa que hay que hacerle un seguimiento del impacto de esto que habíamos intencionado. Caracterización del perfil de ingreso y perfil docente, es decir, este modelo requiere un perfil de ingreso de ciertos estudiantes y un perfil docente online, que no es lo mismo que un docente presencial. Entonces, el modelo didáctico nos da las pautas y las orientaciones para que, decir, este tipo de estudiantes se requiere y este tipo de docente, entre otros actores como diseñadores instruccionales, tutores, editores, etc. Y finalmente, con esto creemos que tenemos las condiciones curriculares de acreditación de un programa de posgrado online, cosa que no aconteció nunca en Chile, y por lo menos nosotros pretendemos con esto dar esas condiciones. Bueno, eso, muchas gracias.